¿Seguimos? Así que sí, dale nomás, Bueno, sin clariteo, no es necesario. Después de la interrupción. Vamos a seguir. Buenos días nuevamente. En esta nueva edición de la entrevista de LogSP, que está junto a alguien muy importante, Gonzalo Concha, capitán de fragata de la Armada de Chile, jefe del Departamento de Meteorología. Buenos días, Gonzalo, me da un placer estar contigo en este momento, muy agradecido. Buenos días, José, gracias por visitarnos. Encantado. Gonzalo, mira, partamos por lo más general, meteorología. Yo escucha, la gente normal como yo escuchamos la palabra y decimos logía, quizás o logia, conocimiento, ¿cierto? Y meteorología es como meteorología. Meteoro es como cuerpo celeste, ¿no? ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona la etimología de meteorología? ¿De dónde viene? Claro, como dices tú, etimológicamente hablando, podemos definir a la meteorología como el estudio del cuerpo celeste. La definición quizá un poco más técnica sería el estudio de la atmósfera y los fenómenos que ocurren en ella. La atmósfera, como esta gran capa de aire, ¿no es cierto?, que envuelve nuestro planeta, que tiene varias capas, y la primera capa, en los primeros 10.000 metros, es la troposfera, y donde ocurren prácticamente todos los fenómenos meteorológicos. Entonces meteorología hace referencia a aquellos fenómenos celestes, digamos, pero que están cercanos a la Tierra, o sea, en la atmósfera. Claro, la atmósfera es una gran capa que envuelve a nuestro planeta, tiene varias capas, ¿no es cierto? La primera es la troposfera, ya tiene una altura variable. La atmósfera es más ancha o más alta en la zona del Ecuador y se va achatando a medida que nos acercamos a los polos. Y esto obedece principalmente a que el aire cálido, más liviano, tiene menos densidad que el aire frío. Por ende, la atmósfera en la zona ecuatorial puede superar los 10.000 metros y se va achatando a medida que nos acercamos a los polos. Claro, o sea, el aire frío tiende a compactarse, tiene menor densidad, por ende, Correcto. La capa es más delgada, ¿cierto? Correcto. Interesante. Entonces, bueno, más allá de la etimología, que es súper interesante, la meteorología trata entonces de una forma u otra de poder predecir fenómenos atmosféricos, ¿cierto? Que puedan de una u otra forma ayudar al ser humano en cualquier ámbito de desarrollo, ¿cierto? Claro. Hoy, actualmente la predicción del tiempo es una de las áreas más importantes quizá de la meteorología, es como la más práctica. En el fondo, todos de alguna forma queremos saber cómo va a estar el tiempo para planificar nuestras actividades. Desde lo más simple, como planificar a lo mejor un paseo, una ida a la playa, a lo mejor una persona que quiere hacer cosas en su casa, pintar, hacer algún arreglo. La chaqueta del niño al colegio, ¿cierto? Claro, con qué ropa nos vamos a vestir para el día. Y también para actividades quizás que implican algún tipo de riesgo, por ejemplo actividades en el mar, que es nuestro ámbito de acción, ni hablar de aeronáutica y un montón de cosas. Podemos hablar también de la minería, en fin, la meteorología está presente en nuestro diario vivir, desde las actividades más simples hasta las actividades más complejas. Y ustedes, Gonzalo, como dirección de meteorología en la Armada, tienen como propósito recoger ciertos datos de meteorología, ¿cierto?, para entregar ciertos tipos de informes, justamente enfocados en facilitar la acción de la Armada o también de un público en general. Tenemos un público objetivo principal que nosotros nos denominamos como los usuarios marítimos. El usuario marítimo es toda aquella persona que va a hacer alguna actividad en el mar o en el borde costero. La gama es muy amplia, podemos hablar por ejemplo desde las personas que van a visitar una playa, deportistas náuticos, pescadores artesanales, capitanes de alta mar, patrones de naves pesqueras, y como dices tú también la Armada, los buques de la Armada. O sea, en general, cualquier persona, si yo quiero ir a hacer alguna actividad en el borde costero, me dijo ustedes primero. Claro. Que digan, ¿qué tal el clima, sí o no? Claro, eso es como lo deseable. O sea, por ejemplo, si tú vas a planificar una actividad recreativa en el mar, por ejemplo, en el borde costero, en una playa, sería lo ideal que pudieras ver, por ejemplo, el pronóstico para informarte si hay un aviso de marejada, por ejemplo. Si estamos bajo esa condición, en teoría sería lo ideal que no ingresaras al mar porque estarías en una condición de riesgo o no estás transitando los roqueríos. Lamentablemente, Porque la gente... Claro, lamentablemente eso pasa a veces, que sobre todo la gente que viene del interior, que no vive el borde costero,
es entendible. A veces, claro, uno dice la gente se planifica para sus vacaciones o una salida de fin de semana, Claro. un fin de semana largo, y es natural que quiera disfrutar. Claro, Entonces, mejor. bañarse en el mar, ¿no es cierto? Pero cuando hay condiciones de riesgo, hay que considerarlas. O sea, si se emite un aviso de marejada, en el fondo, en otras palabras, estamos diciendo, ojo, no te metas al mar, porque hay una condición de riesgo. No empieces a lo querido porque puede haber una ola que te pueda alcanzar y te puede arrastrar a mar adentro, ¿no es cierto? Otra, bueno, esto se escapa un poquito directamente de meteorología, pero está relacionado. ¿Sí? Es todo lo que tiene relación con las playas aptas o no aptas para el baño. Ah, perfecto. Todo- Ustedes imitan, digamos, ese semáforo. La autoridad marítima, Directemar, ¿no es cierto? Ya. Y representada con sus capitanías de puerto y gobernaciones marítimas a lo largo de Chile, tienen ya identificadas las playas que son aptas o no aptas para el baño. Cuando se abre la temporada estival, siempre el 15 de diciembre, que se extiende hasta el 15 de marzo, las playas a lo largo de Chile se identifican con una bandera verde para aquellas que son aptas para el baño y con una bandera roja aquellas que no son aptas para el baño. Claro. Una playa apta para el baño es aquella que, por ejemplo, reúne condiciones naturales en las cuales hay una ola moderada o muy poca ola que permite que se pueda usar para el baño recreativo, que no es muy profunda y que también cuenta con un salvavidas. Hay una concesión ahí marítima, ¿no es cierto?, que provee de servicios y dentro de esos servicios un salvavidas. Una playa no apta es todo lo contrario, una playa que no tiene salvavidas, que por sus condiciones naturales no es recomendable para el baño. También podemos tener la salvedad que por condiciones meteorológicas, por un mal tiempo, una condición de marejada, una playa que por lo normal es apta para el baño, circunstancialmente puede estar en una condición de no apta, pero algo circunstancial producto de lo que ya te comentaba. Claro. Gonzalo, y yendo más a lo técnico, ¿qué tipo de datos y a través de qué tipo de equipos ustedes extraen información del ambiente para poder, imagino, con su polinomio determinar aquel acumulado de información, digamos, preventiva? Fundamentalmente, nosotros recopilamos información de estaciones de observación que están desplegadas a lo largo de la costa. En todo Chile. En todo Chile, en todas las capitanías de puertos, los faros habitados de nuestro país. Hay estaciones de monitoreo, digamos. Hay estaciones automáticas que proveen información en línea. Podemos ingresar a nuestra página. Cualquier persona puede ingresar a la página web del Servicio Meteorológico. Puede consultar. ¿Cuál es la página web? Es meteoarmada@directemar.cl. Ah, perfecto. Ahí lo ponemos en la... Después podemos ver ahí la página. Sí. Ahí se ingresan todos los días se suben los pronósticos, los avisos, la imagen satelital, las cartas sinópticas, la información de las estaciones meteorológicas. Estas estaciones, digamos, recogen datos como desde la ignorancia, planteo, temperatura, imagino, presión. Claro, todas las variables. Temperatura, humedad, viento. Viento, claro. Eso se complementa con la observación que hacen personal calificado. En todas estas estaciones que te comento, capitanías de puertos, faros habitados, el personal de la Armada que está ahí trabajando hace periódicamente observaciones también. Entonces ahí reporta, por ejemplo, el estado del cielo, si está despejado, nublado, cubierto, si hay algún fenómeno que reduce la visibilidad, por ejemplo, si está lloviendo, si está nevando, por ejemplo, en las estaciones del sur, en fin. Y eso también lo vamos a complementar con las boyas que tiene el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA. Claro. Tiene varias boyas desplegadas a lo largo de la costa o a una cierta cantidad de millas de la costa, y esas boyas nos permiten, por ejemplo, medir la altura de la ola, la dirección de la ola, el período. Juntan todo. Claro. Eso por una parte, todo lo que es sensores. Luego contamos con información que provee las imágenes satelitales. Hay, hablando siempre de meteorología, Sí. principalmente dos tipos de satélites de órbita polar que van rotando alrededor del planeta, y esos pasan una o dos veces al día por nuestra posición, y también están los geoestacionarios que están siempre en una posición fija. Claro. O sea, orbitan junto con la Tierra. Claro, se ubican por general los geoestacionarios a la altura del Ecuador y siempre en los mismos meridianos, entonces van a siempre captar la misma imagen. Claro. Para el caso nuestro, el satélite WES 16 es el satélite meteorológico para todo el área de las Américas, Ya. porque se posiciona en el Ecuador sobre más o menos cerca de América,
Entonces cubre todo lo que es América del Norte, Centro y Sudamérica. Y de esas imágenes satelitales, más que nada se saca información respecto de las nubes. Claro, pero tiene varios canales de transmisión, Ya. canales de espectro visible, ¿no es cierto? Y también varios canales del espectro infrarrojo. Dentro de la gama del espectro electromagnético, hay que es muy amplio, ¿no es cierto? Se emplean cierto tipo de canales, de lo que yo te comento, infrarrojo, visible principalmente, para captar ciertos parámetros. Por ejemplo, temperatura del tope de las nubes, el espesor, una imagen que se puede proyectar durante el día la visible. La gran desventaja de la imagen visible que de noche, cuando estamos en la cara de noche sin luz, no se ve, a diferencia de la infrarroja que siempre está disponible. Hay que jugar con los dos tipos de Hay que imágenes. jugar con todo. Claro, Bueno, es parte del trabajo también meter todo en la licuadora del polinomio y entregar algo, digamos, que sea visible para el público común. claro. Asimismo, toda esta información, imágenes satelitales de estaciones meteorológicas, alimenta los modelos numéricos. Yo creo que la gente, sin saberlo quizás, ocupa diariamente los modelos numéricos. Toda la gente ocupa, por ejemplo, aplicaciones, ¿Sí? como una que está muy de moda hoy en día, el Windy, y muy bonita, Ya. con altos colores, ¿no es cierto? Es muy llamativa. O cuando WinGuru, hay un montón de aplicaciones en internet y algunas se pueden descargar también en el celular. Que la Claro. gente ve a diario, mucha gente las ve. Es para el usuario final. Claro, esos son modelos numéricos, ¿ya? Existen varios. El principal es el GPS. Pero te refieres con modelo numérico a algún modelo donde yo inserte valores y me entregue un resultado. Claro, son modelos matemáticos que hacen una predicción numérica. Ah, vale. Un polinomio. Exactamente. Claro. Hay varios, existen varios. El más famoso, el más conocido y el que también sirve de base para otros modelos más específicos es el GPS, el Global Forecast System, desarrollado por la NOAA en Estados Unidos. Ya. Ese provee información para todo el planeta prácticamente y también alimenta otro modelo muy importante que es el WaveWatch 3, que es el principal modelo para la predicción del oleaje. Ya. Y de ahí se desprenden varios modelos. La Agencia Espacial Europea ha desarrollado también un modelo numérico muy bueno. Hay otros también que se manejan más en ámbitos académicos, como por ejemplo el WRF. Podemos nombrar varios. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con GPS principalmente y con WRF. Cuando navega la Esmeralda, por ejemplo, y se va de viaje muy lejano, ¿cierto? ¿Les piden a ustedes el pronóstico de seguir su ruta? Sí, ahí, por ejemplo, el caso de la Esmeralda, tienen un metrólogo que va en parte de la dotación. Ah, permanentemente. Sí. Ah, ya. También nosotros les mandamos información a diario, ellos nos van indicando qué lugar van a navegar y nosotros les vamos haciendo un pronóstico. Y también reciben información muchas veces de los países por donde van navegando. Ah, perfecto. Entonces Local, ahí, digamos. claro, entonces todos esos son insumos para el metrólogo que va embarcado, para que pueda asesorar al comandante del buque y puedan planificar la navegación. Sin meteorología predictiva en este caso, navegar sería una rueda rusa, ¿no? Es riesgoso. Hoy en día, en general, todas las naves a lo largo del mundo cuentan con servicios que le pueden proveer de información y también hoy en día la tecnología permite también tener más facilidad, más acceso. Tenemos desde lo más reciente a lo más antiguo. Hoy en día es una realidad el internet satelital, ¿no es cierto? Que nos permite estar conectados 24/7. Se mantiene hasta el día de hoy también las radiodifusiones. Cada país, por supuesto incluyendo a nosotros como Armada de Chile, están definidos ciertos horarios y las estaciones y las frecuencias en las cuales se transmite la información. Y eso se publica todos los años en la Radio Ayuda a la Navegación. Es una publicación del Servicio Hidrográfico en la cual detalla los horarios, las frecuencias y el tipo de información que se provee. Para la gente que va navegando, ¿no es cierto?, que no tiene internet, pero puede, por ejemplo, por radio, escuchar los pronósticos. ¿Cómo navegaban los pueblos antiguos? Los griegos, los vikingos, ¿tenían algún tipo de predictor del tiempo?
Bueno, yo creo que esto ha sido un proceso largo de conocer la atmósfera, los fenómenos que en ella ocurren y entender cómo se comporta a lo largo del tiempo, entendiendo la climatología, es decir, cómo es el clima de un lugar o un área. Cuando hablamos hay que diferenciar meteorología y clima. El clima es cómo se comporta el tiempo atmosférico en un lugar determinado durante un año. Ya. Por ejemplo, ¿cómo podríamos definir el clima de Valparaíso? Que tiene bien marcadas sus estaciones del año, ¿no es cierto? Llueve en invierno, cada llueve menos, lamentablemente. Con nublados abundantes, sobre todo en la época de la vaguada, ¿no es cierto? Se mete mucha nubosidad en las mañanas. Eso es el clima del paraíso. El clima de Iquique, un clima desértico, con muy poca lluvia, o casi nula. Punta Arenas, un clima frío, con precipitaciones todo el año, mucho viento, en invierno con eventuales precipitaciones de nieve. Estos son ejemplos, eso es lo que es el clima. Y para diferenciarlo cuando a veces cuando la gente habla de condiciones climáticas o meteorológicas. Claro. Buena pregunta ahí, diferenciar, cotejar, digamos, la climatología versus la meteorología. Claro, diferenciando entonces, ¿no es cierto?, la meteorología como un genérico, ¿no es cierto?, estudio de la atmósfera y los fenómenos que en ella ocurren, y diferenciar lo que es el tiempo atmosférico, que ahí entra cómo estamos viviendo las condiciones del día, cómo va a estar mañana o durante la semana, y el clima que es cómo es la característica del tiempo atmosférico en un lugar. En un lugar físico determinado. Claro. El clima cambia, pero entonces cambia muy lento el clima. Claro. Por ejemplo, la definición más clásica del clima es la de Kepler. Johannes Kepler. Exactamente. ¿Ya? Él es la clásica, es la que siempre se enseña. De la época del libro, ¿no es cierto? En esa época. Sí, Él definió los climas del mundo básicamente basados en las temperaturas y la cantidad de precipitación. Hizo su correlación, su tablita, Excel, me imagino. Claro, en esa época, a mano ahí, ¿Ya? empezó y clasificó, hizo como 5 grandes grupos. La media pega que hizo Kepler. Sí, pues imagínate en esa época con poco conocimiento. Y de hecho esa es la clasificación de clima más aceptada hoy en día. Y después se hicieron varias subdivisiones. Claro. O sea, Kepler partió con todo esto, fue como el precursor, el pionero de los estudios, digamos, del clima. La clasificación de Kepler. 5 grandes grupos, los climas tropicales, los climas áridos, después los climas templados, los climas oceánicos, continentales, claro, y climas polares y de montaña. Y después también un montón de clasificaciones por cada uno de ellos. Sí. Clima árido, frío, seco, climas tropicales con estación seca, con lluvias todo el año, y así podríamos desglosar cada uno de las subdivisiones. Entonces, bueno, cuando Colón emprendió su viaje buscando la India, pero que llegó a Latinoamérica, América, ya contaban con ciertas técnicas y conocimiento de meteorología en ese momento. Lo primero en adelante, yo creo que ellos tenían como una noción más o menos bien general. Pero así como de índole astrológica. Tal vez, ¿Sí? pero yo creo que tenían unos conocimientos bien generales, así, o sea, conocer un poco cómo se comportaban los vientos alisios. A lo mejor, por ejemplo, en Europa sabían que más al norte los climas eran más fríos, a diferencia del Mediterráneo. Asociaban ahí, producto del paso de los sistemas frontales, los vientos del sur, que podían aproximar a un frente. Consideremos que Europa es a la inversa nuestra. La atmósfera se comporta al revés. Al revés. Para explicarlo en términos bien coloquiales. ¿Ya? Es súper fácil de memorizar. Hay una regla memotécnica. ¿Ya? Para el caso nuestro, anticiclón, alta presión, antihorario. Anticiclón. Pero, ¿qué es un ciclón?
No, acá están las altas presiones y las bajas presiones, principalmente. Cuando hablamos de un anticiclón, lo asociamos a una alta presión Atmosférica. atmosférica. O sea, la presión acá a nivel del mar no siempre es una atmósfera. No. A veces no, es más. por supuesto. De hecho, las diferencias de presión van marcando la tendencia de los vientos. Ah, ya. De más presión a menos presión. Fluye, ¿no? Claro. Y el viento es una suma de varios vectores. Uno de ellos es el gradiente de presión, como tú mencionas, ¿no es cierto? El vector que va de una alta a una baja presión. Exacto. Pero eso hay que sumarle la fuerza de Coriolis, Ya. esta fuerza aparente producto de la rotación terrestre, Exacto, sí. y a eso tenemos que sumarle también el roce, la fuerza de roce. Y ese roce va a depender de la superficie, de la geografía. Exactamente. Del lugar, ¿no? Exactamente. El roce puede variar si tenemos un mar agitado, con bastante oleaje, un mar sin ola. Va a variar, por ejemplo, una superficie con muchas montañas, con bosque, o una superficie más plana, más desértica, con dunas. Qué complicado esto, ¿cierto? Ah. Pero bueno, volviendo al tema de la regla mnemotécnica. ¿Cómo Sí. era? ¿Ciclón, anticiclón? Anticiclón, ¿Ya? pensemos en nuestro caso, en el hemisferio sur. Ya. Anticiclón, antihorario, alta presión. El ejemplo clásico, Anticiclón, me perdí. es cuáles son los vientos que por lo general son más dominantes en la zona norte y centro de Chile. El viento sur, me El imagino. viento sur. Porque a los cabros chicos le decían antes, ¿sí o no? Viento sur, cuando se portaban muy mal los niños, le decían viento sur. Ah, eso no Claro. sabía por qué. En el norte, yo soy de Ovalle, ahí Ah, yo cuando chico me portaba re mal, me decían viento sur. ¿y por qué? Porque uno de los cabros chicos se portan mal y decían viento sur, porque imagino que el viento sur como que causaba destrozos, no sé, ¿o no? Puede ser. Sí. A lo mejor viento, el surazo. Claro. Acá, bueno, la gente de mar coloquialmente habla del surazo, cuando es un ¿Ya? viento sur fuerte. Ah, ya. ¿Viento hacia el sur o desde el sur? Cuando hablamos de viento sur, es que viene del sur. Viene del sur. Cuando hablamos de viento norte, por ejemplo, viene del norte. Ah, ya. Bueno, volvamos al ejemplo. Sí. Los vientos dominantes en la zona centro y parte del norte son el sur. ¿Por Ya. qué? Porque tenemos siempre presente el anticiclón del Pacífico frente a nuestras costas. ¿No es cierto? Tratemos de ubicarlo en el mapa. Tenemos una alta presión frente a la zona centro. Ya. El viento gira antihorario. Anterior, ¿vale? Entonces el viento llega a la costa de Sudamérica de sur a norte. Ya. ¿No es cierto? Ahora, si nos vamos a Isla Pascua, a Rapa Nui, cuando estamos con el anticiclón, el viento le llega del noreste. Ya. Ahí cambia, porque está al otro lado del anticiclón. El anticiclón está más o menos desde Isla Pascua hasta la costa de Chile, la costa de Chile continental. Ya. Eso por un lado. Ahora, lo contrario, la baja presión. Toda la zona sur, el mar de Drake, los mares australes, tienen un paso sucesivo de bajas presiones y se asocian a los sistemas frontales. Y ahí ocurre lo contrario. Una baja presión, el sentido del giro del viento es horario. Entonces, cuando viene una baja presión en un sistema frontal, el viento viene del norte. Ya. Y por eso, acá en Chile continental, cuando viene viento norte fuerte, en la zona centro, en la zona sur sobre todo, la gente sabe que va a llover. Ah, o sea, viento desde el norte. Cuando dice está norteando, la gente del sur dice, uy, está norteando. Ya. Porque ese conocimiento, digamos, popular o ancestral, tiene una lógica, tiene un sentido, una explicación Y es técnica. una correlación de achunta, ¿cierto? Tiene una explicación, Ya. porque va asociado a una baja presión, que en nuestro caso va con sistemas frontales que son los que generalmente nos van a dejar lluvia. Conocimiento así súper, digamos, arcaico, ¿no? Ancestral. Quizás el mismo que usaban los vikingos para navegar, o los griegos, quién sabe. Claro, pero bueno, en el caso que hablábamos recién, en el caso de Europa es a la inversa. Exacto, en Europa es todo lo contrario. Claro, en todo el hemisferio norte el anticiclón y la baja presión en el sentido de giro del viento es a la inversa. Entonces imagínate, no sé, cuando Colón, acostumbrado, no sé si habrá sido navegante antes de emprender el viaje para acá, haya navegado en Europa, acá se encuentra con todo lo contrario, que la ecuación funciona al revés, ¿o no? Yo creo que Colón tuvo suerte. Tuvo suerte. Porque él navegó por el hemisferio norte. ¿Ya? Y él prácticamente fue arrastrado por los vientos alisios. O sea, fue un milagro.
una feliz casualidad, o infeliz, no sé. El caso de la navegación de Cristóbal Colón lo tomaron los vientos alisios del anticiclón del Océano Atlántico Norte. Ya. Y ahí lo fueron tirando hacia el sur-oeste, ¿no? Claro, una hacia, como dices tú, y llegó ahí al Caribe. Porque los vientos alisios convergen en el caso del Atlántico hacia el suroeste. Claro. Entonces van desde la costa de África, las Canarias, y van llegando se van proyectando hacia América, hacia el Caribe, la costa norte de Venezuela, las Guyanas, Brasil. Los vientos alisios. En cada océano hay anticiclones. En el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur. Y los anticiclones, ¿no es cierto?, con este sentido de giro del viento que conversábamos recién, antihorario en el hemisferio sur, horario en el hemisferio norte, van llevando los vientos alisios, que convergen en la zona del Ecuador. O sea, era muy probable que los vientos lo llevaran hasta donde llegó. Que llegó a Cuba, ¿cierto? Llegó a una isla, que no recuerdo el nombre, y que fueron 4 las expediciones de Cristóbal Colón. Las primeras expediciones llegado a islas del Caribe. La primera. Las primeras. Creo que la tercera o la cuarta, no me acuerdo bien en ese paraje de la historia. Ahí recién llegó a la costa de Venezuela. Ah, como él volvió a España y ahí partió de nuevo. Colón hizo 4 viajes. Ya, el primero, de los 3 barcos, la Pinta y Santa María, fue el primero. Fue uno de los primeros. Fue el primero, de hecho. Y él convenció que llegó a la India, recordemos. Claro, sí. Consejo de Indias, todas las instituciones. Guanajaní parece eso, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Guanajaní, algo así. No sé. ¿A la que llegó? No sé. Fue una canción de Arjona. Ya. Y convenció que llegó a la ¿Ponemos India. la canción después? Y después, bueno, vinieron otros navegantes, también los portugueses, recordemos que hicieron toda la circunvalación de África. Y bueno, después vino, me parece que fue Ignacio Balboa, que fue el que descubrió que había otro mar y descubrió el Océano Pacífico. Hablamos entre comillas porque estamos muy enfocados a los navegantes europeos, pero nos estamos olvidando también de los vikingos, que se discute siempre que fueron realmente los que descubrieron América. Hace poco, o sea, no sé, quizás siempre se había planteado eso, que habían llegado mucho antes. Y igual había gente que estudiaba eso y se basaba en los rasgos étnicos de algunas personas del sur, ¿no? Puede ser. Claro, siempre veamos la historia desde un punto de vista muy europeo. Claro. Que descubrieron América, hablan de Colón, pero ya América ya estaba habitada. Estaba habitada. Y una de las teorías también que siempre se habla de esta teoría de América, de cómo fue poblada. Que Desde si acaso, Estados Unidos, el estrecho de Bering, ¿no? si acaso cruzaron por el estrecho de Bering, o también hay una teoría que habla que antiguamente estaba congelado el Mar del Sur y que pueblos cruzaron e ingresaron por el extremo sur de Chile, ¿no es cierto? La Patagonia. Claro. Y también que hay una teoría que sostiene que navegantes llegaron desde la Polinesia hasta las costas de América. Con estas 3 direcciones, ¿no es cierto?, con las cuales se puede... Son historias alternativas, digamos. Claro, hay materia de discusión. Claro. Interesante, ¿eh? Pero de cualquier manera, siempre el tiempo presente. Hablemos en antiguo. Para haber hecho posible ese cruce, estaba congelado ahí en el estrecho de Bering o los mares australes, y en su efecto los polinésicos sabían un poco cómo se comportaban los vientos alisios, y fueron capaces de navegar hasta llegar a América. Hollywood nos ha mostrado diferentes películas, por supuesto, donde se habla muchas veces navegaciones, ¿sí? Y una caricatura muy típica es del barco en alta mar, lleno de gente, marejadas inmensamente fuertes, todos corriendo para allá, para acá. ¿De verdad tener un mal pronóstico significaba la muerte? Puede ser. ¿Sí? Puede ser. ¿Significó la muerte muchas veces históricamente? Hay muchos naufragios de la época de los veleros. ¿Ya? Bueno, de hecho, sin ir más lejos, la expedición de Hernando Magallanes. ¿Ya? Que Hernando Magallanes, que no alcanzó a completar su circunvalación por su vuelta al mundo, ¿no es cierto? La completó Elcano. Sebastián Elcano.
Esa expedición la conformaban varios buques o naves, galeones, y fueron, a lo largo del trayecto fueron cayendo. Ah, sí. Sí. Justamente por el viaje. Imaginemos el cruce de lo que fue el estrecho de Magallanes, el cruce por los mares australes. ¿Eso fue de norte a sur? Claro, De sur a norte. venían navegando partieron por Europa, ¿Ya? después pasaron bordeando la costa Sudamérica del Atlántico, Brasil, Uruguay, Argentina, y ahí ingresaron por el estrecho de Magallanes. Claro. Y ahí fueron cayendo los diferentes barcos. Claro, y después siguieron derecho hasta llegar al sudeste asiático. Y realmente es como nos muestran las películas, que en alta mar, oleaje, el agua se mete y el barco se hunde. Funciona de esa forma, o funcionaban los naufragios, ¿no? Hoy en día los buques están diseñados para tener una mejor flotabilidad, mejor bullantez, para soportar más los oleajes. Es difícil que un buque se hunda por condiciones meteorológicas. Difícil. Puede pasar un buque mal estivado, ¿no es Ya. cierto? Que si la carga está mal estivada, el centro de gravedad está muy arriba, puede eventualmente volcarse. Pero los buques están diseñados para soportar, dependiendo del tipo de nave, ciertas condiciones de oleaje, de viento. Antiguamente, claro, en la época de los veleros, o los galeones, ¿no es cierto? Las calaveras, estamos hablando de la época de los primeros navegantes. Con eso nos estamos refiriendo a barcos que son movimentados exclusivamente por viento. Claro, el conocimiento quizás se fue dando con el tiempo. Pero en esa época los naufragios Pan de cada día. era algo, entre comillas, normal, Claro. esperable. Sería parte de la vida más esperada. Era parte de la vida del marino, digamos, de los marinos de aquella época. O sea, los naufragios eran súper comunes. Entonces, por eso, claro, que eso fue propulsando el estudio de la meteorología, justamente para llegar donde estamos ahora, que me dices que hay muy poco naufragio, al menos por eventos de meteorología, ¿no? Claro, hoy en día hay más conocimiento, los buques tienen mejor diseño, hay más capacidad para predecir el tiempo, hay mejores comunicaciones. Entonces hoy en día el riesgo va disminuyendo. No quiere decir con esto que no pase nada, pero hoy en la actualidad está todo dado para minimizar los riesgos. Antiguamente existía, y ahora deben existir, tú nos corriges, las cartas de navegación, ¿cierto? Sí, ¿Siguen existiendo? por supuesto. ¿Mm? Por supuesto, eso se mantiene hasta el día de hoy. Es la forma correcta de navegar, empleando cartas de navegación. Estas cartas lo que muestran, disculpa, es finalmente la topografía submarina de la costa para evitar que el buque, digamos, choque, ¿no? Claro, la carta muestra todos los peligros a la navegación. Los roqueríos, los bajos fondos, como dices tú, la profundidad, los puntos notables para que el navegante se pueda situar, pueda saber dónde va navegando. La navegación básicamente se puede hacer por estima, haciendo un cálculo matemático, navegación astronómica como lo hacían los antiguos navegantes, en base de cálculo, tomando el ángulo del Sol y las estrellas, ¿Ya? haciendo una estima de navegación por rumbo, por tiempo y velocidad. O sea, toda una matemática, Exacto. como geometría, ¿no? Claro, luego Ya, tenemos la posibilidad, cuando navegamos cerca de costa, podemos situarnos tomando marcaciones de radar o marcaciones visuales, y para eso es importante contar con una carta de navegación. Y en la actualidad también contamos con todo lo que es la navegación satelital, con sistemas de navegación con GPS, ayuda a la navegación con más tecnología. Claro. O sea, tremendo avance de lo que es la meteorología para la navegación. O sea, de pasar de muchos incidentes a llegar a prácticamente cero. Todo se relaciona. Claro. Mayor conocimiento, digamos, de cómo se comporta el tiempo, lo que ya hablamos, meteorología, estudio de la atmósfera, los fenómenos que en ella ocurren, y también una mejora en todo lo que tiene que ver con la navegación. A lo largo, si hacemos un recorrido rápido por la historia, desde prácticamente nada, a tener las primeras cartas, reconocer los accidentes geográficos que están en las cartas,
luego tener conocimiento, saber la profundidad de los mares, Claro. luego con la invención del radar, aprovechar esta tecnología para la navegación y hoy en día todo lo que es satélite, GPS, etc. Te preguntaba, Gonzalo, mucho se habla de la Segunda Guerra Mundial, desembarco en Normandía, el año 44, de que eso estuvo a punto de fracasar por un fenómeno climático. ¿Es tan así? En parte, Sí. se tuvo que planificar el día en base a las condiciones meteorológicas, porque O sea, tremenda presión del especialista ahí, todo presionado. sí, trabajando, yo ¿no? creo que me hubiese gustado estar en su lugar. Claro, eso yo creo que iba a estar difícil. po. Una difícil Ya, decisión, claro. porque ahí había que todo el factor meteorológico que jugara a favor, de tal manera que se usara el plano táctico y permitiera que las condiciones fueran favorables para poder efectuar el desembarco de la gran cantidad de tropas que lo hicieron en aquel día, pero también jugar a favor para que de alguna manera tratar de no evidenciar este movimiento. Claro. Este gran movimiento de buques y aeronaves que se aproximaban a la costa de Francia. Claro. Hubo que cotejar ahí diferentes variables. Exactamente. Ahí en la Segunda Guerra Mundial hay varias anécdotas o eventos que están relacionados. Por ejemplo, de alguna manera se empezaron a descubrir los vientos, las corrientes en chorro, que son vientos de gran intensidad ¿Ya? que corren del oeste al este en la alta atmósfera, separando las capas de las celdas de la atmósfera. Por ejemplo, ahí los japoneses eran un sistema con globos que llevaban bombas. De hecho, se dice que hubo quizá un solo evento en el cual una bomba cayó en California. ¿Globos? Pero sí como globos aerostáticos. Eran como globos aerostáticos. De helio. Sí, y que lo llevaban con explosivos. Súper interesante. Vámonos un poquito a el futuro de la meteorología. ¿Se puede seguir avanzando incluso en mayor precisión para los viajes? Yo creo que sí. ¿Sí? De hecho, ha tenido una mejora continua. Hablábamos un ratito atrás de los modelos numéricos. El GFS, que es el principal, digamos, o el más antiguo tal vez, tiene cierto grado de precisión de la, digamos, ¿cómo explicarlo?, de la ubicación del modelo. 1 grado, 0,5 grados o 0,25 grados, que eso más o menos va difiriendo 100 kilómetros, 55 kilómetros. Hablemos como el píxel, para que lo entendamos la gente. La unidad mínima de imagen. Claro, ¿Cierto? claro, la resolución. Claro. Imaginemos que un modelo tiene una resolución de 25 kilómetros. Entonces, el ojo del modelo va a ver la superficie, ya sea el mar o la tierra, con una arista de 25 kilómetros. O sea, el cuadradito mínimo de imagen, o sea, el píxel, tiene 25 por 25 kilómetros. Exacto. Entonces, así que tremendo píxel. Po. sí, pues, no es mucho. Entonces, a lo mejor hay ciertos accidentes geográficos Pasan piola. que pasan, claro, Claro. o ciudades, pueblos, en fin. Entonces los modelos se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Hoy en día hay modelos que tienen un grado de precisión mucho mayor. Pero también está el desarrollo. El desarrollador de los modelos, cómo lo va diseñando. Porque muchas veces hay modelos más específicos que las condiciones de borde las da el GFS. Da las condiciones de borde, así como que te dijera el marco de un cuadro. Claro. Y a partir de ahí, estos modelos más específicos parten trabajando con una precisión mayor. ¿No es cierto? De esta arista que hablamos del grado de exactitud. Entonces esto también con el tiempo se ha ido desarrollando cada vez más. Y hoy en día que está incipiente la inteligencia artificial en el LAR, quizás qué sorpresa vamos a tener ¿Qué en nos el depara futuro el futuro? con la inteligencia artificial. Entonces esto no para, permanentemente sigue todos los días nuevas investigaciones, descubrimientos, ¿cierto?
allá de forma internacional, Gonzalo, ¿hay alguna entidad internacional que vaya de cierta forma coordinando todo estos esfuerzos de los diferentes organismos nacionales de meteorología? Por supuesto. Existe la Organización Meteorológica Mundial, que es un organismo técnico dependiente de las Naciones Unidas. ¿Ya? Da ciertas normativas o orientaciones a los servicios de meteorología de cada país, o de todos los países. También fomenta mucho la cooperación internacional, porque hay países que tienen un gran desarrollo de sus servicios y otros que están un poco más atrasados. O sea, comparten, digamos, toda la información que cada país... Existe una red de colaboración internacional. Hablábamos, ¿te acuerdas hace un ratito atrás de las estaciones meteorológicas? Sí. Esa información se comparte, se difunde a nivel internacional. Y hoy en día con Internet con mayor razón. Podemos acceder a la información de las estaciones a lo largo de todo el mundo, ya sea costeras o al interior, tierra adentro. También es importante la información que los buques que van hay ciertos sectores del mundo en que hay un alto tráfico marítimo, el Atlántico Norte, por dar un ejemplo, el sudeste asiático. Ahí se cuenta con bastante información de los mares, donde van transitando las naves y los buques. Pero en el caso nuestro, es más bien escasa la información. No hay mucho tráfico marítimo acá en nuestra zona del Pacífico, en comparación, claro, con otros lugares. En diferentes aristas de lo que es militar, mucha información no se comparte porque es confidencial y porque pone en riesgo ciertas actividades, cierta soberanía. Pero por lo que veo, en el caso de la meteorología, es todo libre, todo se comparte, así es, o hay cosas que finalmente son de uso confidencial. La información está disponible hoy en día. Sí, hoy en día. Yo creo que todo el mundo puede acceder a las condiciones prácticamente en cualquier lugar del mundo. Estamos en una era globalizada. Y con eso nos referimos también a las cartas de navegación, a los relieves submarinos, de costas de otros países, todo aquello, o sea, está disponible. Sí, la tendencia hoy en día es que la información fluya, que todo el mundo tenga acceso a esa información para que nuestros mares sean más seguros, en definitiva. Y si ya hemos superado, pues claro, conversamos que antiguamente una tormenta hundía muchos barcos, etc. Eso ya entendemos que lo hemos superado fuertemente, ¿no? ¿Qué desafíos nos enfrenta la navegación si ya técnicamente tenemos mucha experiencia con lo que es la predicción de los fenómenos climáticos? Los riesgos persisten. ¿Ya? Los riesgos de que una nave pueda sufrir algún accidente en el mar, eso persiste. Lo que pasa es que hoy en día los avances de la tecnología, la ciencia, van mitigando un poco los riesgos. Contamos con a lo mejor con buques con mejor diseño. Todo lo que refiere al estudio de la estiva está más desarrollado, ¿no es cierto? Lo hablábamos recién, cómo se cargan los buques, los pesos, bajar los centros de gravedad para que tengan mejor brillantez, mejor flotabilidad. Hay más acceso a la información de meteorología, por lo tanto, todo esto nos lleva a que se puede planificar mejor las operaciones en el mar, se puede planificar mejor la navegación. Claro. Entonces, evitar los riesgos. En aguas polares también, más acceso a toda la información glaciológica, de cómo está la presencia del hielo marino, tanto en los mares cercanos al Polo Norte como también en los mares cercanos a la Antártida. Hablemos un poquito de la Antártida. Amundsen, ¿cierto? Noruego. ¿Quién la descubrió? Versión Scott, inglés. Hubo varios navegantes que ¿Ya? hicieron circunnavegación por la Antártica. Hicieron ciertos acercamientos. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Incluso el XVIII, en los albores de la era de los descubrimientos. En ese momento, digamos, claro, América se conocía, Claro. sí, pero la Antártida no estaba, no era parte de la cosmovisión, digamos. La Tierra Australis. Sí. Los primeros mapas, las primeras cartas de navegación sabían de una Tierra misteriosa, ¿Ya? poco explorada. Había poco conocimiento. Los primeros navegantes europeos empezaron a acercarse poco a poco a la Antártica. O sea, algo se sabía, que había algo. ¿Ya? Acá hay un caso emblemático, la expedición de Ernest Shackleton,
¿Cuánto? ¿Shackleton? Shackleton, Ernest Shackleton, que naufragó y él pudo llegar a unas islas cercanas a la península antártica y finalmente fue rescatado por Piloto Pardo, un marino chileno, Claro, sí. y llegaron hasta Punta Arenas. Él venía de Inglaterra, ¿no? Claro, ¿Ya? hay un célebre aviso de Shackleton que puso en un periódico que hablaba tratando de buscar gente para su expedición. No me acuerdo exactamente lo que buscó decía. gente en Chile. Sí, pero decía, ya. hay un aviso que es como parte de la historia que habla de se busca gente Dispuesta a todo. Ajá. para una expedición, poca paga, ¿Ya? mucho trabajo. En el fondo estaba diciendo que iba a ser una expedición difícil. Claro. Y Y lo fue. lo fue. Claro. Hasta el punto de que naufragó, logró llegar hasta una isla y fue rescatado por el Piloto Pardo. Y Piloto Pardo. Así que él logró encontrarnos y llevarnos de regreso hasta Punta Arenas. Entonces, este señor inglés llegó hasta unas islas aledañas, digamos, a la Antártida. Claro, ahí por el sector de la isla de Elefante, por ahí. Y después, bueno, se consolida con otras expediciones, digamos, el control definitivo, Sí, una exploración más completa, ¿no? el conocimiento es importante. Tú hablabas recién de la expedición de Amundsen Scott. y Scott. Uno de ellos era escocés. El otro, noruego, ¿cierto? Noruego. Sí. Hubo varios, bueno, que logró llegar a la meta fue Amundsen. Amundsen, el explorador noruego. Creo que usó trineos con perros incluso, ¿no? Claro. Scott, hay varias, ahí cuando uno lee la historia, ¿Ya? ahí puede sacar algunas conclusiones. Usó caballos, Caballos. se abrigaron con... Pero caballos ingleses, ¿no? Claro, claramente. O al menos, por lo menos, ¿no? Se abrigaban con ropa de lana. ¿Ya? En cambio Amundsen, que era noruego, quizás con un poco más de expertise, él ya había hecho varias expediciones en el Ártico, ¿Ya? como dices tú, empleó perros para tractar los trineos y se abrigaban con ropa de piel. De piel. De piel. ¿Ya? Entonces, todos esos fueron factores que le favorecieron y logró ser el primero en llegar al Polo Sur. Claro. A diferencia de la expedición de Scott, que lamentablemente no llegó a buen término. ¿Qué pasó con Scott? No sé cuál fue su fin. Creo que ahí hubo ¿Ya? varios caídos en esa expedición. ¿Sí? Pero estamos hablando de expedición de cuántas personas, ¿100, 200? No me acuerdo exactamente. La verdad, Pero eran varias personas. sí, eran en expediciones grandes. Grandes, claro. Eran grandes expediciones. Imagina toda la carga que tenían que llevar, los víveres, las carpas, todo eso. Sí, bueno, tremendo, ¿no? Cosas así ya no se ven. No, hay una serie que se llama ¿Sí? The Terror. ¿De terror? No sé si es una de estas plataformas de... La vamos a hacer propaganda. Sí. en una plataforma de streaming de... Ya. Digamos eso mejor. hay una serie... Esa con él, la que empezó a ¿De qué se ven? No, Y el roja, sí, ¿no? no era esa, parece que era... No, me parece que era otra. ¿Ya? Hay una serie que habla un poco de esto. ¿Ya? Bueno, es un poco la ficción, porque ahí aparece un ser mitológico de los gimmicks entre medio. Pero dentro de la ficción, ¿no es cierto?, un poco la realidad. De hecho, en la Antártica está el Golfo de Erebus y Terror, que hace mención a estas dos naves inglesas que navegaron por los mares de Canadá, ¿Ya? buscando una ruta que pasara del Atlántico al Pacífico por haciendo una circunvalación, ¿no es cierto?, por el Polo Norte, ¿Ya? buscando una ruta que esquivara los hielos permanentes del Polo Norte. La serie habla un poco de eso. Vamos a verla, ¿cierto? Antiguamente, bueno, la Antártida digamos que no se conocía, pero estuve leyendo por ahí que habían ciertos mapas. Piri Reis, ¿no? Piri Reis, Mercator, primeros cartógrafos de la historia, digamos, donde por ahí por el siglo XIV-XV se mostraba la Antártida, y eso por supuesto causó gran revuelo debido, digamos, ¿quién iba a saber en ese momento que la Antártida existía? Yo creo que han habido navegaciones previas, ¿cierto? Quizás la historia no es tal como la conocemos, como tú decías, desde el punto de vista europeo. Quizás había muchas otras aristas que no conocemos, ¿no? Remontémonos a cómo era la ciencia en Europa en aquella época.
pasar desde la discusión si la Tierra era plana a la Tierra, si acaso la Tierra era redonda. Tremendo paradigma. O sea, ¿cómo sería algo en estos tiempos comparable a ese cambio de paradigma? Difícil imaginarse algo tan potente como aquel cambio de paradigma, ¿no? Claro, luego después pensemos en descubrir los hemisferios, que el hemisferio norte se replica en el sur pero a la inversa. Por lo tanto, empezar a deducir si en el extremo norte el clima es frío, hay hielo, ¿qué pasa en el sur? Se da igual, ¿no es cierto? Después, siempre estamos viendo como el enfoque de los descubridores, entre comillas. Sí, los pioneros. Los navegantes europeos pero nos olvidamos también del conocimiento de los pueblos originarios, el conocimiento ancestral del tiempo, el clima, cómo se comporta. Una vez escuché a alguien un investigador que decía los Jonas tenían más de 200 definiciones o palabras para definir el cielo. Los Onas. Sí. En la Patagonia, en el extremo sur de nuestro país. O sea, eran meteorólogos, digamos, ancestrales. Más de 200 términos para definir el cielo. Sí, con crepúsculo. Cielo estrellado, una palabra. Estrellado, despejado, nublado, nevando, y rojo. Imagínate. ¿Habrá algo más antiguo que mirar al cielo? O sea, algo tan natural que todos hacemos de repente cuando el cielo está despejado, uno se queda absorto mirando las estrellas, no sé, las configuraciones, viendo formas, ¿no? Y pensar que la gente ha hecho eso por cientos, quizás decenas de miles de años. Yo creo que eso es inherente a nuestra existencia, a cómo somos los seres humanos. Darle un sentido a fenómenos naturales. Reconocer a lo mejor en el sol una divinidad. Amarillo, ¿cierto? Los egipcios con Ra, ¿cierto? Sí. Siempre los pueblos primitivos a los fenómenos meteorológicos lo asociaban con algo más de corte divino, quizás. Claro, sí. O leyendas, mitos. Acá, bueno, en Chile, en nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, que las caicai están asociados a fenómenos naturales. Las serpientes, ¿no? Las serpientes, caicai y Tercán, los terremotos, los tsunamis, ¿no es cierto? Las fuerzas de la naturaleza. Las corredoras, digamos, la guerra entre las serpientes, la creación. En la cosmología mapuche siempre se habla que el invierno es la época de más energía, ahí en la cuenta más fuerte. La época de más energía, el invierno. El invierno. El Huachipato, ellos celebran el Huachipato, que es el año nuevo mapuche, que es el solsticio del invierno. Y si uno se pone a pensar, quizás hay muchas analogías, similitudes entre las cosmovisiones antiguas de todo el mundo. Imagino, o sea, está la figura, por ejemplo, en el pueblo mapuche de Caicaibilú, Tentembilú, ¿cierto? Y si vamos un poquito más al norte, en el pueblo inca también había cosas parecidas, o incluso los aztecas tenían Quetzalcóatl, que era una serpiente igual. Hay muchas similitudes, incluso, no sé, en Mesopotamia. Hay muchas cosas, ¿cierto? Sí, interesante. Hay, como dices tú, hay como, no sé si coincidencias o similitudes. Pero siempre fenómenos meteorológicos o fenómenos naturales, terremotos, tsunamis, por ejemplo, asociados a algún tipo de divinidad. Claro, o incluso geológico. Tratando de encontrar una explicación. Claro. Hoy en día con la ciencia sabemos que ya podemos encontrar un sentido lógico. O sea, algún sentido basado en la observación científica. Claro, y eso también nos permite tener un grado de predicción. Obviamente que los terremotos me cuesta todavía predecirlo, pero ya sabemos cuáles son los lugares más propensos a que ocurran terremotos. Claro. En el caso de la meteorología, cada día es más fácil o hay más herramientas para tener un conocimiento más acabado del clima, el tiempo atmosférico y hacer unas buenas predicciones y también conocer los cambios. ¿Cómo está cambiando el clima? ¿Cómo cambia? Claro. ¿Cómo cambia? ¿El clima está cambiando? Siempre cambia, pero ¿está cambiando drásticamente por efecto del actuar del hombre? Tú lo acabas de decir.
el clima está cambiando. El clima siempre ha cambiado. Claro. Siempre. Nuestra historia como mundo moderno es un pequeño paréntesis en los millones de años que tiene el planeta. Claro. Los científicos han podido determinar cómo evolucionó el clima de nuestro planeta a lo largo de los Millones de años. Millones, miles y millones de años. Y el ser humano, de tan poco tiempo, hemos logrado un cambio. Es materia de discusión. Hay gente que dice que sí, hay gente que, algunos negacionistas dicen que no. Pero es un hecho que el efecto invernadero existe. O sea, aquí quizás dando una opinión un poco personal. Claro, Si sabemos que los gases de CO2, ¿no es cierto? El efecto invernadero genera impactos en el planeta. Podemos inferir entonces que la acción antrópica genera o favorece los cambios en el clima. Quizás a un proceso natural que es difícil de determinar. Imaginemos la serie de tiempo de miles y millones de años. Es difícil determinar ciclo. ¿En qué parte del ciclo vamos? Claro. No se puede, ¿no? Es difícil. Podemos decir, sí, estamos pasando en una etapa cíclica que el planeta se está calentando, en términos generales, pero no sabemos hasta cuándo. Y no sabemos si dentro de esta curva después va a haber a lo mejor una ley de evolución y pues nuevamente. Eso es materia de estudio. Pero lo que sí podemos, yo creo que podemos estar seguros de que la acción del hombre genera un impacto. Toda acción del hombre genera un impacto, ya claro, sea poco o mucho, pero lo genera. Entonces la Tierra puede decir, ya chiquillos, saben que es suficiente, se fueron. Y vamos a desaparecer, posiblemente, porque el que desaparece es el hombre, no la Tierra va a seguir. El planeta va a seguir. Va a seguir, claro. Tiene fecha de vencimiento, porque también los científicos nos hablan de que el Sol va a llegar un momento que se va a empezar estamos hablando de una predicción a miles y millones de años más, se va a recoger para luego hacer una gran expansión que va prácticamente a alcanzar a los planetas del sistema solar. Claro. Eso es lo que los científicos señalan, pero es un proceso que falta mucho, millones de años. Y quizás también los egipcios, quizás con su cosmovisión algo parecido, ¿no? Puede ser. Claro. Pero seamos optimistas. Yo creo que como tenemos la chance de poder al menos mitigar o quizás parar un poco el efecto del cambio climático. Y eso pasa por la conciencia, ¿no? Por en su efecto adaptarnos a ello. Claro. También hay un proceso de adaptación al cambio climático. Y ahí, bueno, hay políticas de gobierno, qué sé yo, las instituciones se están haciendo cargo. También la Armada cuenta con un comité de cambio climático. Comité de cambio climático, pero qué bien. Justamente para ver qué acciones se pueden tomar para contribuir a las políticas de Estado, de bajar, digamos, los impactos y también adaptarse a esta nueva realidad del cambio climático. Por supuesto, adaptación. Adaptación. O sea, sobrevivir quizás sea el que mejor se adapta, ¿no? Sí, tener resiliencia. Claro. Comprender. Y justamente aquella adaptación pasa, por supuesto, por aprender. ¿Y qué mejor? ¿Qué tenemos acá, Gonzalo, si queremos aprender un poquito más? La ciencia. Acá hay un libro que es de ciencia, habla de... El libro de la ciencia. El libro de la ciencia. Aquí habla de todo un poco. Podemos estar todo un día... Mira, justamente, Kepler. Kepler. El reconocido Kepler. Claro. Pionero de la ciencia. Acá, por ejemplo, te iba a mostrar a Fitzroy. No sé si te suena. Pucha, justo. Hay una montaña ¿Ya? en la Patagonia chilena, ¿Ya? ahí casi en la frontera con Argentina, en los campos de hielo, que está el monte Fitzroy. ¿Quién era Fitzroy? Era un científico inglés, británico, ¿Ya? que a bordo del HMS Beagle ¿Ya? hizo la primera navegación por, digamos, de un europeo por los canales patagónicos. Fitzroy. Seguramente has escuchado hablar de Darwin. Darwin. Sí, po. Darwin iba El origen de la especie. en el Beagle también, en el HMS, en ese buque británico. Iba con Fitzroy. Claro. Fitzroy fueron los precursores de la meteorología.
Miren qué bien. La meteorología moderna. La meteorología moderna está muy ligada al ámbito marítimo, Claro. la navegación, la observación que se hace en faros habitados antiguamente. Y él quizás fueron los primeros europeos en hacer las primeras observaciones de cómo se comportaba el tiempo en nuestros mares, en Claro. Australia sobre todo. O sea, él recopiló datos a bordo del barco, ¿no? Seguramente sí, él hizo las primeras observaciones. Bueno, después también se habla mucho cuando llegaron los españoles, ahí la Araucana. Se habla un poco a grandes rasgos, se dan ciertas generalidades. Había cierto conocimiento desde Perú, ¿no es cierto?, que este país misterioso que se llamaba Chile, Claro. que tenía este desierto infranqueable o casi infranqueable. Luego llegan a la zona centro y descubren que el clima era muy parecido al de España, muy favorable para el asentamiento humano, para la agricultura. Y que más al sur se tornaba más frío, más lluvioso. Claro. ¿Qué más tenemos acá? Este es un libro muy interesante, muy entretenido, que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Damos un segundo. Sí, 50 lecciones breves de meteorología. Mostramos la Vamos a cámara. mostrar. Aquí. Hay un montón de fenómenos meteorológicos que a veces puede salir un poco complicado explicarlo. Porque Sí, no, y entenderlo. entenderlo. Claro. Pero de una manera simple, que la gente entienda. O sea, que alguien que no es experto, que no es científico o no es meteorólogo, lo entienda fácilmente. Y no enredarse las explicaciones. Este es un libro muy entretenido porque acá habla de todo. Habla de los hidrometeoros, la lluvia, el viento, el arcoíris, los vientos en altura, por qué se genera el granizo. Explicarlo en términos bien sencillos. Difusión, ¿cierto? Difusión. Claro. Sin muchos tecnicismos, ¿no? Sí. Idea de entender. ¿Qué más tenemos allá, Gonzalo? Ya, este es un libro muy entretenido, muy completo, que se lo recomiendo. No solo a la gente que está vinculada con el mar. ¿Ya? El título es Meteorología Marina. Este es un libro que se presentó, me parece que el año pasado, en conjunto con la Escuela Naval Arturo Prat y la Fundación Mar de Chile. ¿Ya? Este libro básicamente consistió en la actualización de una cartilla de meteorología de la Escuela Naval. La Escuela Naval por mucho tiempo tuvo una cartilla de meteorología que desarrolló un marino, un comandante que sabía del tema. Bueno, antes que eso, ¿qué sería una cartilla en términos concretos? La cartilla es como un libro, un compendio. Bitácora. Más que bitácora, como un texto, digamos, que explica los fenómenos. Que explica, Ya, donde todos suman datos. claro, Compilado. claro, Ya. que explica los fenómenos meteorológicos. Que sí. ¿Ya? Bueno, la Escuela Naval, de hecho yo estudié con esa cartilla. ¿Ya? Estaba esta cartilla de meteorología hasta que hace un par de años la Escuela Naval con la Fundación Mar de Chile, la Fundación Mar de Chile que fomenta toda la educación marítima, ¿no es cierto? Se embarcaron en este proyecto de actualizar este manual o cartilla de meteorología. Y se llegó a este lindo texto que tiene unas ilustraciones muy muy buenas. Ahí lo vamos a tratar de mostrar, ¿no es cierto? Ahí habla un poco de los frentes, las anticiclones, las bajas presiones, todo lo que hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Explicado bien gráfico, bien lúdico. Y la buena noticia, este libro, bueno, está a la venta, ¿no es cierto?, en la Fundación Mar de Chile. ¿Ya? Está en varias bibliotecas, la biblioteca de la Escuela Naval. Acá en Valparaíso, el otro día un colega me contó que estaba disponible, pasó una biblioteca acá en Playa Ancha, estaba el libro. Pero la buena noticia también es que la página web de la Fundación Mar de Chile está en PDF. Está en PDF. Está en PDF. Ya. Entonces Así se que- puede imprimir y vender después. ¿Cierto? Pero hay una invitación a la gente que quiera saber un poquito más de meteorología, que es un tema apasionante, muy entretenido. Descarga el libro. No, impecable. O sea, yo he aprendido un montón, muy grata
Ahora tengo que llegar a la casa y pensar, decantar todo lo que hemos escuchado porque es mucha información, muy interesante. Y lo otro que este libro, con mucho cariño, participamos los meteorólogos del servicio a lo largo de Chile. Todos los meteorólogos, desde Iquique hasta Punta Arenas. Entonces ahí va a estar tu nombre por ahí, en algún espacio. Hay un capítulo, no te voy a decir cuál, ¿Ya? hay un capítulo que yo... Vale, que leerlo entero. Claro. Hay un capítulo que yo ahí hice una pequeña colaboración. Gonzalo, hay un personaje histórico y también en cierta forma de una novela muy conocida de la literatura y que en cierta manera está asociado a la costa chilena, Alejandro Selkirk. ¿Qué nos puedes contar de él? Alejandro Selkirk, un marino escocés que al parecer tuvo ahí un problema con el capitán del buque, la nave en el cual era tripulante. Tuvo drama con el... Algo pasó ahí. Bueno, o sea, no es que hubiera habido un naufragio, lo echaron. No, algo pasó ahí. ¿Ya? En definitiva, él fue desembarcado. ¿Ya? Y fue desembarcado en lo que actualmente es la isla Robinson Crusoe. Y Robinson Crusoe es el personaje ficticio de esta novela que tú mencionas de Daniel Defoe, inspirada en este suceso. Claro. O sea, Daniel Defoe toma como referencia esta historia del marino escocés, claro, y ahí construye su relato. Exacto. Fue como basado en hechos reales, pero la novela difiere bastante del hecho histórico. Es interesante porque en la novela el personaje se encuentra con un indio, con una persona aborigen ahí en la isla. Que lo bautizó Viernes. Claro, Viernes, exacto, sí. Sí, pero nada que ver con la realidad. Nada que ver. O sea, ficción solamente. Sí. De hecho, en la isla Robinson Crusoe está el mirador de Selkirk. ¿Ya? Ahí está el poblado que se llama Juan Bautista. ¿Ya? Y hay un sendero que va en ascenso. La isla es bien montañosa. Ahí para la gente que nunca ha estado ahí. La isla es bien montañosa. De hecho, la cumbre que es el más alta, que es el Cerro Yung, que está a bordear los 900 metros, para que tengamos una idea de lo cuán alto y montañosa es la isla. Y en esta cadena montañosa, ¿no es cierto?, que es como la columna vertebral que pasa a lo largo de la isla, que es alargada, la isla Robinson Crusoe, hay una cota que se llama el Mirador de Selkirk, que si tú sigues por este sendero desde el pueblo, desde Juan Bautista, caminando unas 3 horas, se ve al otro lado de la isla. Ah, ya. Entonces se dice que Alejandro Selkirk solía subir con frecuencia este sendero, digamos, para ver si avistaba alguna barco, alguna nave que lo salvara, que lo rescatara. Claro. La isla Robinson Crusoe siempre fue un lugar remoto. Claro. Ahí también hay un paraje de historia de Chile, que algunos patriotas fueron ahí desterrados. Para la independencia. Exacto. Sí. Hay un combate, en el marco de la Primera Guerra Mundial, hubo un combate naval. ¿Sí? En la bahía Cumberland, en la bahía que está justo ahí donde está el pueblo. Ah, ya. ¿Entre quiénes? ¿Los alemanes y los ingleses? Exactamente. Había un buque alemán, el Dresden, que estaba huyendo de 3 buques británicos que estaban ahí en su persecución. Desde el sur. De sur a norte. Ya. Hasta que llegó un día en que lo encontraron anclado, fondeado, como decimos los marinos, en Bahía Cumberland. Descansando. Claro. De ahí se libró una batalla o combate naval y finalmente el capitán del Dresden decide hundirlo. Ya, da por perdida la batalla, eran 3 buques británicos contra 3 buques alemán. Nada que hacer. Y se hunde el Dresden. De hecho, han habido expediciones, se rescató la campana del Dresden. Ahí en el borde costero hay un roquerío donde termina el pueblo. Está el pueblo, después en el cementerio y hay un roquerío. Y ahí hay un proyectil de un buque británico que no explotó. Ya. Quedó inserto ahí en la roca. Claro. Y se puede ver.
¿Sí? Ah, mira, Se puede, si uno va caminando ahí puede ver este vestigio. Bueno, pues la historia sigue. Chile era un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes hundieron el buque, desembarcaron y después se fueron detenidos o quedaron un estatus como entre detenidos por un tiempo en la isla Filipinas. Ya, pero por la autoridad chilena. Claro. Después ahí ya no me acuerdo muy bien cómo sigue la historia, pero bueno, Chile era neutral en aquella época, en la Primera Guerra Mundial. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial igualó en Punta Arenas un combate, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial. En la Segunda de Punta Arenas. En Punta Arenas yo creo que no, pero parece que en el Atlántico sí. ¿Ya? Ahí recordemos que en la Segunda Guerra Mundial la Alemania nazi tenía un sinnúmero de submarinos, Los U-Boot. ¿Cómo se llaman? Los U-Boot. U-Boot en el Atlántico, Claro, atacando los convoyes que venían desde América. claro. Y al parecer sí hubo unos combates por ahí en aguas de Uruguay, del sur de Brasil. Sí. Qué interesante. Mira, no sabía lo de la isla, lo del combate de la Primera Guerra Mundial. Sí. El Dresden. Andrés. Gonzalo, regulaciones. Hablemos un poquito de regulaciones, normativa. Cuéntanos un poquito de eso en relación con lo que es la dirección acá de meteorología. Lo hablamos hace un rato. Existe la Organización Meteorológica Mundial. Da ciertas directrices generales a los servicios de todos los países. Y hay unas publicaciones que son más específicas para la meteorología marina, en la cual dan los lineamientos generales para qué es lo que qué información es la que se tiene que entregar, los pronósticos, los horarios, con qué frecuencia. Eso es un documento rector para nosotros. Nuestros pronósticos se basan en estos requerimientos de alto nivel. Eso es como lo primero. Claro. Y hoy en día, también a raíz de una recomendación de la Organización Meteorológica Mundial que se levantó hace unos 15 años atrás más o menos, estamos certificados bajo la norma ISO 9001 para todos los procesos de elaboración de pronósticos, lo cual nos ha dado una tremenda herramienta para trabajar de una manera más eficiente, también más moderna, tener estandarizados todos los procesos que nos llegan a un producto final. Claro. Y nos da una chance de mejora continua, de poder identificar productos no conformes, no conformidades, tener más interacción con nuestros clientes, que son nuestros usuarios, Claro. conocer sus necesidades, también que nos planteen si en algún momento no hemos dado tan bien, si podemos mejorar. También nos abre un poco, nos ha hecho cambiar la mentalidad a tener una visión de mejora continua, una visión, digamos, de ver las cosas con una óptica más positiva, de ir mejorando cada vez De más. que todo se puede hacer mejor cada día, Se ¿no? puede mejorar. Sí, impecable. Bueno, la importancia de Claro. las normas técnicas. en Una general. falla, un error, es una oportunidad de mejora, Claro. tomar experiencia. Así que es muy interesante todo lo que es el mundo de normas, ISO. Sí, Es impecable. una tremenda herramienta para cualquier organización. No solamente ISO, sino que hay un montón de normativas técnicas de diferentes rubros, índoles, que por supuesto pueden ayudar bastante a ustedes en la dirección y también a otras divisiones. Y aplicable para cualquier empresa, Sí, pequeña o grande, privada o pública, claro. cualquier servicio, como el caso nuestro. Perfecto. Gonzalo, ha sido un placer. Se nos acaba el tiempo. De verdad, muy agradecido por tu tiempo. Hemos aprendido bastante. Vamos con tarea para la casa, sí. Estudiar, ver la serie, leer. Y bueno, ojalá que podamos ver en alguna otra ocasión y seguir conversando de temas. Ahí vamos a hablar todo el día en esto, ¿no? Tantas anécdotas, cosas. Sí, yo le agradezco mucho que nos hayan visitado. Realmente un placer, un gusto. Y también invitar a la gente que nos conozca más. Sí, por Eh, supuesto. El servicio meteorológico de la Armada tiene un público objetivo que es el usuario marítimo que lo conversábamos, toda la gente que hace cualquier tipo de actividad en el mar, desde un visitante, una persona que va de vacaciones o va por el fin de semana al borde costero, deportistas náuticos, pescadores artesanales, los capitanes, los tripulantes de las naves, los buques de la Armada, en fin, todo lo que es actividad los portuarios, actividad portuaria, cualquier actividad junto al mar
es nuestro público objetivo. Pero también se extiende a la gente que quiera conocer un poco más. Recordemos la página de web para que nos visiten. meteoarmada.directemar.cl. Ahí toda la información de pronósticos para el ámbito marítimo, sector costero, puertos, información de las estaciones meteorológicas de la institución en todas las capitanías de puertos faro habitados, desde Arica hasta la Antártica, los territorios insulares, Rapanui, Juan Fernández. Información de modelos numéricos para la gente que le gusta más algo más visual, ¿no es cierto? En fin, muy interesante y todo invitado a que visiten la página. Impecable. Ya sabemos ya, y recuerden, para saber más información respecto a la normativa técnica, tendencias y regulaciones, www.logispec.cl. Gonzalo, ha sido un gusto. Ya, José, muchas gracias.